Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Pantoja. Muchas gracias por estar presentes en el nuevo webinar de SINmedica, en el que trataremos un tema bastante importante en esta época que estamos viviendo, como es el de desinfectar las salas de endoscopia. Pues bueno, para esto vamos a tener a un gran experto, como es Jorge de la Vega, que es enfermero supervisor y director técnico de la Central de Esterilización y Subcentral de Cistoscopias de Luca. Además, es profesor asociado de la Universidad de Oviedo y también es vicepresidente de una de las asociaciones que más comprometidas están con la revisión de procesos y formación de la endoscopia flexible, que es la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes. Bueno, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy y por terminar. Y antes de dar la palabra a Jorge, quería que todos los asistentes supieran que a lo largo de toda la charla vais a poder realizar vuestras preguntas, pues plantear dudas, y estas serán resueltas en los últimos 10 minutos del webinar, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, Jorge, te cedo la palabra para que puedas comenzar con el webinar. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pediros disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido ahora al principio, no os puedo oír, pero según me confirma Pablo, vosotros sí me podéis oír perfectamente. Os estoy hablando desde Oviedo, desde Asturias, en concreto desde el Hospital Central Universitario de Asturias. Y no puedo empezar de otra manera. Bueno, por un lado, dar las gracias a la oportunidad que nos da de compartir este webinar Pentas Medical, pero no puedo empezar de otra manera que no sea agradeciéndoos vuestra presencia en este webinar, porque en la situación en la que estamos, la verdad es que soy plenamente consciente de que supone un verdadero esfuerzo. Ya estamos sometidos diariamente a un gran esfuerzo físico y probablemente muchos de vosotros y de nosotros a cierta fatiga mental, fatiga que es generada pues por la situación que estamos viviendo, pero sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Por lo cambiante de todo. Día a día nos cambian recomendaciones, nos cambian pues esas recomendaciones por parte de las autoridades, incluso de parte de nuestras propias direcciones, de nuestros centros asistenciales, y todo es consecuencia de la falta de información que tenemos a día de hoy con el SARS-CoV-2, con la COVID-19, porque en realidad lo que tenemos es falta de evidencia. Tenemos falta de evidencia y estamos aprendiendo a la vez que nos están viniendo las cosas encima. Pero en lo que sí que tenemos evidencia, tenemos que aprovecharlo absolutamente, tenemos que aprovecharlo al 100%. Sí tenemos evidencia en que la descontaminación de los dispositivos médicos reutilizables es una medida de gran eficacia para el control de la infección. Y en esto que sí que tenemos evidencia es a lo que nos tenemos que agarrar y tenemos que volver a revisar y tenemos que llevar a la práctica con la mayor rigurosidad posible. Digamos que esta circunstancia que estamos viviendo en esta pandemia, si ya éramos conscientes de la importancia que tiene el control de la infección, la descontaminación de dispositivos reutilizables, ahora no solo a nosotros, sino a muchas otras personas que no lo eran tanto, nos ha hecho más conscientes, si cabe, de la importancia que puede tener un fallo en el reprocesamiento de un dispositivo médico, ¿no? Con lo cual, nos hacemos incluso muchos de nosotros más conscientes, si cabe, de la responsabilidad que tenemos encima y el papel que jugamos en romper esta cadena de infección. Voy a empezar mi presentación recordando que nuestro cuerpo humano convive diariamente, convivimos con microorganismos que están
incluso sobre la superficie de nuestro cuerpo permanentemente desde que nacemos, incluso antes de nacer, ¿no? Todos estos, parte de estos microorganismos, parte de ellos nos generan beneficios, incluso los necesitamos para nuestros procesos fisiológicos y para nuestro día a día. Y como bien sabemos, otra parte son microorganismos patógenos que nos pueden provocar infecciones o enfermedades. No estamos enfermos continuamente gracias a que disponemos de una serie de barreras naturales, como son la piel, como son las mucosas, que nos permiten mantener ese equilibrio en esta convivencia con los microorganismos. Cuando realizamos un procedimiento endoscópico, ya sea digestivo, ya sea por la vía aérea o urinario, estamos generando necesariamente siempre estamos generando un riesgo que puede romper este equilibrio. Incluso, a ver, inicialmente es necesario realizar estas pruebas porque tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico nos van a generar, la primera intención es que nos genere un beneficio, un tratamiento que nos haga recuperar ese equilibrio, pero inexorablemente siempre va acompañado de un riesgo añadido y directamente relacionado con el procedimiento, ¿no? Como puede ser directamente relacionado con complicaciones con la técnica, la aparición de infecciones cruzadas, otro tipo de complicaciones que cuantificadas en lo que son los procedimientos endoscópicos muchas veces es difícil cuantificar bien cuáles son los eventos adversos, que es de lo que estamos hablando, le añadimos al problema de salud que traía el paciente, ¿no? Siempre en los últimos estudios, en el estudio ENEAS y más o menos a nivel mundial en los países desarrollados, siempre hablamos entre un 8 y un 9% de pacientes se llevan un problema añadido al que traían antes de entrar en nuestros centros asistenciales. Pues me imagino que en endoscopia es difícil de cuantificar, como digo, porque hay muchísimos pacientes, la mayor parte de los pacientes son ambulatorios y no podemos hacer un seguimiento de posibles complicaciones. Siempre se dicen los expertos que conocemos la punta del iceberg, ¿no? Una mínima parte. En conocimiento de esto ya estamos acostumbrados durante todas estas últimas décadas a trabajar con una cultura de seguridad del paciente, implementando culturas de seguridad del paciente gracias a las cuales vamos incluyendo filtros que nos ayuden a recuperar este equilibrio y a no incrementar un problema en el paciente al que le hacemos la prueba, ¿no? Siempre estamos hablando de medidas centradas en el paciente. Sin embargo, ahora estamos en un nuevo escenario. Estos son los últimos o los penúltimos resultados. Estamos viendo que ya estamos por encima de los 50 millones de casos confirmados en el mundo por COVID-19. Y en este escenario nos damos cuenta de que, además de centrarnos en la seguridad del paciente, de no generarle un problema, de prever todos los problemas posibles, tenemos que aumentar, han adquirido gran protagonismo nuevos riesgos que siempre han estado presentes, pero de una forma más latente, ¿no? Ahora han adquirido un protagonismo a la misma altura a la que teníamos identificada en el paciente, ¿no? Estamos hablando, veis aquí en esta imagen, que entran en escena en los riesgos de una forma muy protagonista los propios profesionales que están en riesgo de contaminación, de recibir contaminación del paciente, en riesgo de ellos mismos poder contaminar al paciente, incluso poder contaminarnos entre los propios profesionales. Ya sabemos, la evidencia nos está diciendo, y aún así seguimos escalando día a día, que la principal fuente de mecanismo de transmisión de contaminación de la COVID
COVID-19 es la transmisión directa por gotas, la cual siempre está presente en cualquier técnica endoscópica donde la cercanía al paciente es evidente e inevitable, ¿no? Entra también en estas técnicas la aparición del riesgo de transmisión por vía aérea, por la generación de aerosoles y nebulizaciones, muchísimo más presente, sobre todo en técnicas de broncoscopia o en técnicas de intubación de anestesia, ¿no? En el caso de las técnicas digestivas, también hay datos, empieza a haber evidencias de riesgo de transmisión. Disculpa. No, ¿se me oye y no se ve? Vale. Vale. Perdón, que creo que hemos estado viendo la presentación. Disculpad. Bueno, espero que ahora sí se está viendo. Voy a confirmarlo. Disculpad el problema técnico. Voy a volver a compartir. Lo siento, lo siento de verdad. No sabemos dónde está el problema. Ok, bueno, creo que ya está solucionado y que ya me podéis ver. Nada, esto está... Vamos saltando baches. Esto en realidad no es nada comparado con nuestro día a día, ¿no? Entiendo. Sí, os estaba hablando en los procedimientos digestivos también la aparición del riesgo de transmisión a través de las heces, de transmisión fecal-oral. Parece ser que se ha descrito ahora en el mes de septiembre que más de un 17% de personas confirmadas con COVID presentan síntomas gástricos. Parece ser que esas secreciones gástricas también pueden suponer un riesgo de transmisión, incluso algunas muestras de biopsia. Además, vamos a ver, ahora ya me podéis ver, ¿no? Vale. Hay unos nuevos actores que también cogen protagonismo en la transmisión, que siempre, insisto, siempre han estado ahí, pero nunca han estado tan presentes para nosotros, como son las superficies, ¿no? Las superficies presentes en una sala de endoscopia, como pueden ser las mesas, carros de transporte, la propia torre, que puede ser todas las superficies planas y las superficies de mayor riesgo de contacto, suponen un riesgo de transmisión a través de nuestras manos también del SARS-CoV-2. Y por último, un actor que siempre ha estado presente y siempre hemos estado revisando los riesgos que existen de contaminación, que no es otro que el propio endoscopio, que ha sido gran protagonista en los últimos años, sobre todo por transmisión de infecciones relacionadas con el problema del reprocesamiento, principalmente relacionado con la complejidad de los mecanismos de los duodenoscopios. Y precisamente es donde nos vamos a centrar en el webinar de hoy, ¿no? Nos vamos a centrar en el reprocesamiento de los endoscopios en el marco
en el marco de la COVID-19. Y la primera pregunta que nos hacemos es si existe alguna recomendación específica para el reprocesamiento de endoscopios flexibles. Para intentar contestar, lo que hemos hecho ha sido una revisión, una consulta a las principales, aquí pongo algunas de ellas, ¿no? Pero a las principales guías nacionales e internacionales, las primeras guías no, las primeras recomendaciones o posicionamientos o notas respecto al marco de la pandemia que han hecho las principales asociaciones americanas, europeas, tanto del ámbito digestivo como del ámbito respiratorio y también a nivel nacional. Lo primero que nos responden, lo primero que encontramos como común en todas ellas es que no se recomienda, y como sabéis todos vosotros, es que no se recomiendan cambios en el reprocesamiento de los endoscopios. En realidad nos recuerdan que la transmisión de infecciones virales a través de una endoscopia es una situación muy rara. O sea, no es probable que se vaya a producir. Sí se podría producir si existe un fallo, si no se va a producir si el reprocesamiento es correcto. Si hay riesgo de que se produzca si hay un fallo en el reprocesamiento. Otro aspecto importante que nos recuerdan es que no es necesario aumentar el nivel de descontaminación del dispositivo endoscópico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que las guías describen que es suficiente nivel de descontaminación, una desinfección de alto nivel, no es necesario escalar ante un endoscopio que se ha utilizado con un paciente COVID-19, no es necesario escalar el nivel de descontaminación. Es decir, si está descrito que es suficiente hacer una desinfección de alto nivel, no es necesario esterilizar ese dispositivo. Está no justificado. Vamos, no está justificado subir porque las características del SARS-CoV-2 tiene unas características estructurales con las que se garantiza poder eliminar sin ningún problema con una limpieza convencional y con una desinfección convencional este tipo de virus. Hay microorganismos mucho más resistentes a los que nos enfrentamos día a día y a lo largo de todos estos años que también procedemos a su descontaminación, lo cual no, debemos de seguir respetando que cuando las recomendaciones sean de esterilización, cuando este material atraviesa la submucosa, atraviesa la mucosa llegando a submucosa, que es una zona ampliamente vascularizada, tengamos que proceder a una esterilización o, como es el caso de la utilización de una cistoscopia para entrar a vejiga, donde consideramos que es una cavidad estéril y las recomendaciones, siempre que sea posible, es la esterilización de este dispositivo, ¿no? Pero eso, estas recomendaciones ya eran pre-COVID, son COVID y seguirán siendo post-COVID o seguirán evolucionando. Incluso las guías de las asociaciones relacionadas con la vía aérea sí que recomiendan en este caso que en la medida de lo posible, si con un paciente conocido por contaminación por COVID-19, no sé si estáis viendo la PPT, perdonad porque me llega un mensaje que no se está viendo. Vamos a ver. Vamos a volver a intentarlo. Es una pena porque hay algunas imágenes que es muy interesante que las podáis ver. No sé si ahora lo estáis viendo.
Lunes, miércoles, viernes y domingo. Eso, 4, 3. Ya. Ha quedado todo montado aquí. ¿Te han reducido O sea, el padre la parte económica igual? Seguimos pagando el seguro igual. Vale, creo que los que se ve ya, asistentes ¿no? se está viendo perfectamente a todos sin problema. Ya he Si hablado no, con Jorge, si no también se ve la está viendo todo, presentación, así por que no hay favor, problema. avisadme, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, voy a quitarme yo. Y estábamos hablando, vamos a ver. Venga. Estábamos hablando de eso, de la siguiente recomendación que encontramos en común en todas las guías. Una de las preguntas que nos hacemos es si debe tratarse de forma diferente el endoscopio que se ha utilizado con un paciente diagnosticado, confirmado, ¿no?, con la COVID-19. Las recomendaciones son que no necesitan un tratamiento diferenciado para el reprocesamiento. Es decir, guardando las medidas universales que vamos a revisar a continuación para el transporte y las medidas universales de protección personal y respetando rigurosamente los procedimientos, no es necesario establecer un circuito o un procedimiento especial. Es más, a todas, pero esto en la época COVID y en la época pre-COVID, todos los endoscopios que nos llegan para reprocesar, deberíamos de tratarlos como el máximo nivel de contaminación, como si estuviesen contaminados no solo de COVID, sino absolutamente de todo tipo de microorganismos multiresistentes y todo tipo de virus. Normalmente, a veces, sí puede ser que sepamos el nivel de contaminación que tenía el paciente con el que se ha hecho, pero en muchas ocasiones lo desconocemos totalmente. Y si nos vamos al COVID en concreto, no debemos olvidar que muchas veces, que siempre existe un periodo de incubación y que hay pacientes absolutamente asintomáticos y que no han dado positivo. Con lo cual, el riesgo de que nos venga un endoscopio contaminado por COVID deberíamos de trasladárselo absolutamente a todos los endoscopios que vamos a reprocesar. Otra de las recomendaciones que ponen en común es limitar en la medida de lo posible el número de personas, no solo el número de personas que están en una sala de endoscopia realizando la endoscopia, sino también, a ser posible, el número de personas que haya en una sala de reprocesamiento. También se recomienda encarecidamente que se revisen el nivel de formación de las personas que van a proceder al reprocesamiento del endoscopio, ¿no? Revisar sus competencias y analizarlas. También nos dicen que es una buena oportunidad para revisar nuestros procedimientos. Dada la importancia que tiene que lo realicemos correctamente, nos recuerdan que revisemos las guías, las últimas actualizaciones, las instrucciones del fabricante, tanto de los endoscopios que vamos a reprocesar, de los equipos automáticos que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Pero el secreto es que todas estas recomendaciones, que todas estas guías, todo lo que
lo que vayamos a revisar lo adaptemos a nuestra realidad, ¿no? A nuestros recursos reales, a nuestros circuitos, a nuestras posibilidades reales. No tiene sentido intentar implementar recomendaciones a las cuales no podemos llegar. En este sentido, estas recomendaciones de las que os he hablado nos remiten precisamente a las últimas actualizaciones y a las últimas recomendaciones de las guías. En línea con la frase anterior que os estaba comentando, yo me gustaría compartir una reflexión. Muchas veces yo me ha pasado, tengo la oportunidad de hablar con muchos compañeros que se desesperan, y nosotros todos nos desesperamos porque vemos las recomendaciones y decimos, joder, es que, vamos a ver, yo sé que debería de esterilizar un cistoscopio entre paciente y paciente, pero es que no tengo ninguna posibilidad técnica de hacerlo. O yo sé que debería de almacenar, me vas a contar que debo almacenar mi endoscopio en un armario ventilado con filtro EPA en un ambiente absolutamente controlado, pero es que mi centro asistencial no tiene la posibilidad, yo no tengo esos recursos, ¿no? Entonces, no podemos caer en el desánimo, por eso debemos de tomar esto como un objetivo hacia el cual debemos de caminar y hacia el cual debemos de caminar, ¿no? De intentar acercarnos. Yo, por circunstancias, he tenido la oportunidad de visitar muchas subcentrales o centrales donde se reprocesan endoscopios y, por supuesto, los recursos son desiguales, absolutamente desiguales, pero en esas visitas sí he aprendido que siempre, en base, teniendo claras cuáles son las recomendaciones y cuáles son sus fundamentos, siempre tenemos capacidad de mejora. Siempre podemos dar una vuelta a la tuerca y readaptar nuestra forma de hacer las cosas. Hay cosas que no están en nuestras manos, pero siempre hay un porcentaje de aspectos que sí lo están, ¿no? Y en base a esto quiero que nos tomemos las recomendaciones que vamos a revisar. En estas recomendaciones vamos a hacer un breve repaso por lo que es el ciclo del endoscopio, ¿no? Para conseguir un uso seguro del endoscopio deberíamos reconocer y validar cada una de las fases. Es decir, es un ciclo que empieza en el punto de uso y que no se termina en el momento que hemos acabado de desinfectarlo o, en su caso, de esterilizarlo. No. El ciclo termina y continúa justo en el momento en el que se va a usar. Hasta tal punto que cualquier acción o recomendación que no cumplamos en cada uno de estos círculos que veis en este ciclo va a tener consecuencias directas para el fracaso de la siguiente fase. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Todos sabemos que si fallamos en el procedimiento de limpieza, los procedimientos posteriores de desinfección o de esterilización van a ser un absoluto fracaso. Si no logramos eliminar los restos orgánicos del interior de las luces de un dispositivo endoscópico, no vamos a poder conseguir ningún nivel de descontaminación más. Otro ejemplo, si fallamos en el almacenaje, todo lo que hayamos hecho anteriormente va a ser un fracaso porque en el momento de la utilización ese material, ese endoscopio va a estar contaminado. Incluso las acciones que realicemos o que dejemos de realizar en el punto de uso van a tener consecuencias directas y difícilmente corregibles en el proceso de limpieza o de contaminación ambiental. Aquí Perfecto. Bueno, creo que se está viendo la presentación, con lo cual ya entre que se ve la presentación y que se me oye a mí es un gran logro. ¿Qué riesgos
a la vez que vamos a revisar las recomendaciones de las distintas fases del reprocesamiento del endoscopio, vamos a hacer una revisión también de unos riesgos que, al igual que hemos visto los riesgos que han tomado protagonismo en las salas de endoscopia, hay muchos riesgos que también están presentes en el reprocesamiento del material, riesgos tanto para el correcto reprocesamiento como riesgos para las propias profesionales que estamos haciendo el procesamiento. Hablábamos antes de riesgos latentes que no tenían tanto protagonismo. En este caso, en las salas de reprocesamiento no son riesgos tan latentes, ¿no? Ya los teníamos bastantes presentes. De hecho, veis ahí en el medio el documento del Instituto ECRI, esta institución de prestigio que cada año nos da un listado, un top 10 de cuáles son los principales problemas relacionados con el uso de tecnología sanitaria, de problemas de riesgo para el paciente, que entiendo que todos los que estamos participando en este webinario, casi todos, llevamos aproximadamente 10 años oyendo hablar del Instituto ECRI, y no es por casualidad, es porque siempre el reprocesamiento de la endoscopia flexible ha estado presente a lo largo de todos estos años en ese top 10. Pero en concreto, ya en 2019, dentro de ese top 10, el problema relacionado con el reprocesamiento de endoscopia lo centraba más en el riesgo real que existe de recontaminación del equipo una vez que ya ha sido reprocesado. Si cabe, ya decíamos, no estaba tan latente en la época pre-COVID, pero ahora con la presencia y la facilidad de transmisión del COVID, sobre todo entre el personal que estamos reprocesando y las superficies, adquiere, si se quiere, más protagonismo. Y si nos vamos a centrarnos en las principales recomendaciones que nos da la última actualización de 2018 de las guías europeas y americanas. Lo primero que nos recuerdan es la importancia que tiene la primera limpieza que realizamos en el punto de uso, tanto externa como internamente. Y además, sin haber desconectado, como lo hacemos todos los días, ¿no? Sin haberlo desconectado de la torre, pero nos advierten de la importancia de la inmediatez en hacerlo. Incluso nos recomiendan que se haga dentro del primer minuto, es decir, inmediatamente después de haber terminado la exploración. ¿Por qué en el primer minuto? Porque en el primer minuto a los microorganismos todavía no les ha dado tiempo a adherirse a la superficie del endoscopio, a empezar lo que va a ser la base de la formación del biofilm. Esa formación a la que le tenemos tanto miedo y de la que es tan difícil deshacernos y que tanto riesgo nos provoca. Asimismo, nos recuerda la importancia de que el traslado desde el punto de uso donde se ha utilizado el endoscopio hasta el punto donde se va a reprocesar se haga en un recipiente cerrado, minimizando la contaminación del ambiente y de todos aquellos pasos por los que vaya a pasar el endoscopio, y la importancia de identificar ese recipiente cerrado con algún símbolo que nos indique que se trata de material contaminado. Si no tenemos un medio comercializado, seguro que nosotros nos podemos agenciar algún medio de transporte, eso sí, que permita siempre la descontaminación del propio medio de transporte, ¿no? Y otra vez nos vuelve a poner a luchar contra el cronómetro y nos recomienda que este traslado, que el inicio de la limpieza que se va a realizar en punto de uso no se retrase más de 30 minutos. Tampoco es una cifra caprichosa, es una cifra que atiende al proceso de maduración de la formación de este biofilm. Hay evidencia de que a partir de los 30 minutos el biofilm ya ha empezado a madurar, su adhesión
a la superficie del endoscopio ya es fuerte, ya ha establecido lazos fuertes y es mucho más difícil su eliminación. También aquí debemos de poner atención a los riesgos que corremos si no seguimos estas recomendaciones. Uno de los mayores riesgos es pues eso, la realización del transporte abierto por el riesgo de contaminación al medio ambiente, a las salas, incluso a los propios profesionales. Otra recomendación en el transporte es que no se realice, veis que en esta imagen hay varios endoscopios para aprovechar el viaje, es una fuerte recomendación para minimizar la contaminación cruzada, no trasladar distintos endoscopios utilizados en distintos pacientes juntos para minimizar el riesgo de contaminación cruzada, incluso en la medida de lo posible, insisto, en la locura de actividad que se tiene en algunas centrales es difícil de llevar a cabo, pero siempre se puede intentar. Esta última recomendación, que es la de tratar los tapones y las válvulas del endoscopio como un conjunto único. Es decir, que no separemos las válvulas y los tapones para lavarlos, para procesarlos aparte y que luego los utilicemos indistintamente con cualquier endoscopio, sino que en la medida de lo posible tratemos de conservar esas válvulas y ese tapón siempre con el mismo endoscopio, siempre persiguiendo minimizar los riesgos de contaminación cruzada. Otra recomendación muy fuerte y muy importante que no siempre podemos cumplir es que el área donde se vaya a reprocesar este dispositivo esté físicamente separada de la sala de exploración, que no se reprocese el material dentro de la sala de exploración, porque si lo hacemos así va a haber un grave riesgo de recontaminación del propio equipo, incluso riesgo para los profesionales de contaminación para los profesionales que vais a trabajar en la sala. La recomendación gold standard, la máxima recomendación es perseguir una estructura de sala de reprocesamiento cercana a lo que es una central de esterilización, donde donde puede haber una barrera física real que permita un flujo unidireccional y que permita una separación física y también ambiental del aire, ¿no? Que podamos distinguir salas sucias con presión negativa, salas ya de ambiente estéril o limpio, desinfectado con presión positiva. Normalmente esto es una situación ideal y no es posible. Lo más común que nos podemos encontrar en el mejor de los casos es que dispongamos de una sala de reprocesamiento, de un área de reprocesamiento separada del área de exploración sin barreras físicas reales, ¿no? Cuando no tenemos barreras físicas, al menos el riesgo de contaminación es importante y al menos deberíamos de intentar establecer en la medida de lo posible alguna barrera física, sobre todo que separen las zonas de material sucio del resto de las zonas, o al menos que haya una diferenciación secuencial y que se siga un flujo que minimice la recontaminación, ¿no? Os voy a poner un ejemplo bastante común. Aquí veis una sala de reprocesamiento donde tenemos aquí a la izquierda la zona donde se hace el lavado manual del endoscopio e inmediatamente al lado tenemos una lavadora desinfectadora. Como veis, entre la zona de lavado manual y la zona de desinfección hay una diferencia de centímetros, vamos. Las recomendaciones son, de las guías es que haya al menos 1,5 metros de separación o 2 metros para minimizar la contaminación de la zona de desinfección por salto de gotas, por paso de gotas o de restos orgánicos incluso a la zona de desinfección. Aquí veis que se está haciendo simultáneamente la desinfección en una lavadora de endoscopios con el lavado manual.
o si es posible, si eso no es posible, establecer barreras artificiales, como puede ser una mampara de metacrilato o algo similar que proteja de salpicaduras la zona de lavado de la zona de desinfección. Volvemos a las recomendaciones de realizar test de fugas adicional antes de cada paso en el que suponga una inmersión, es decir, test de fugas antes de hacer un lavado manual, test de fugas antes de hacer una desinfección en inmersión, ya sea manual, ya sea automática, que se haga una desinfección un test de fugas automático no exime de que tengamos que hacer un test de fugas antes de la inmersión del endoscopio en un lavado manual, ¿no? Porque el daño ya estaría provocado en la inmersión en el lavado. Nos recuerdan la importancia de recircular durante varios minutos el detergente por las luces del instrumental, ya sea a través de bombas automáticas, ya sea a través de dispositivos que ensamblan perfectamente en todas las luces del endoscopio. Recomiendan también que cuando se recomiendan todas las guías, insisten en que cuando utilicemos material crítico reutilizable, es decir, hablamos, por ejemplo, es muy común de pinzas de biopsia que es reutilizables, no es suficiente realizar una desinfección de alto nivel. Se trata de material crítico que al hacer biopsia va a generar ruptura de la mucosa, va a llegar a su mucosa, va a entrar en contacto con vasos sanguíneos, con lo cual se va a convertir en material crítico. Por eso es necesario realizar siempre una esterilización y, en la medida de lo posible, realizar previamente un lavado en cuba de ultrasonidos que nos permita garantizar eliminar los restos de suciedad o de tejido que pueden quedar en los dientes de esta pinza de biopsia. Esto que ya lo sabemos y lo sabemos de antes del COVID, ahora se hace mucho más protagonista. Sabemos que los dispositivos que utilizamos para la limpieza o para cualquier cosa en la asistencia sanitaria que son de un solo uso no pueden reutilizarse. No son dispositivos que estén diseñados para soportar procesos de lavado eficaces y que no dañen al endoscopio y que no recontaminen al endoscopio, ¿no? En la siguiente reprocesamiento. La limpieza del material es un momento crítico, por eso si siempre ha sido importante, dentro de esta pandemia adquiere mayor protagonismo. Se recomienda la utilización de mascarillas, la protección facial de toda la cara frente a salpicaduras, ya sea por pantallas o ya sea por gafas. Voy a pararme en las mascarillas. Teóricamente, el riesgo de contaminación que tenemos con los restos orgánicos por salpicaduras estaría absolutamente cubierto utilizando mascarillas quirúrgicas, pero no cualquier mascarilla quirúrgica. Hay 3 niveles de mascarilla quirúrgica. La tipo 1, que es la que se asimila a mascarilla higiénica. La tipo 2 es una mascarilla quirúrgica, pero que no está diseñada para ser resistente al riesgo de salpicaduras. Siempre que utilicemos una mascarilla quirúrgica, para este tipo de labores debemos de utilizar la mascarilla tipo 2R. Pero lo dicen las recomendaciones y lo decimos aquí en esta sesión. Si además no podemos garantizar una distancia de seguridad con nuestros compañeros o incluso pueden existir riesgos de nebulizaciones cuando utilizamos el secado, aunque ya cuando hacemos el secado el material está desinfectado. Básicamente la recomendación de la FFP2 sería en el caso de que no podamos garantizar la distancia de seguridad con nuestros pacientes, no originado por la protección que necesitamos del endoscopio. Recomendación de utilización de bata impermeable, también en la medida de lo posible de trajes de pijamas de un solo uso que podamos desechar cuando salimos de estas salas, guantes de protección homologados que nos protejan que tengan protección biológica, guantes de nitrilo que tengan protección química frente a los productos químicos, lo que decíamos, protector ocular
y protección de nuestro calzado, ya sea con calzas desechables o con calzado que permita la descontaminación. Es importante también la calidad de aire de nuestras salas, ¿no? Que si no podemos asegurar unas salas que recambien, que tengan un sistema de recambio de aire de más de 10 movimientos de recambios a la hora, debemos de cuidar muy mucho, minimizar la presencia de personal en la sala e intentar ventilar la sala en la medida de lo posible. Somos bastante, aquí quiero pararme porque los profesionales solemos ser bastante conscientes del riesgo cuando estamos delante de pacientes o cuando estamos delante de material contaminado. Debemos de ser igual de conscientes cuando nos reunimos para reuniones de trabajo, en sesiones clínicas, pero nuestro principal peligro está en estos momentos, ¿no? En los momentos en los que tomamos el café, en los que celebramos algo, aquí es donde está nuestro principal problema, ¿no? En el nivel de contaminación que podemos generarnos nosotros mismos, ¿no? Que están provocando en toda España cierres de unidades, incluido aquí en el hospital donde yo trabajo. Una propuesta es hacer una distribución racional de limitar los aforos y evitar que cuando estemos sentados estemos enfrente unos de otros y quitar la mascarilla lo justo para tomarnos el café. La recomendación de la desinfección de alto nivel frente a la desinfección manual, y aquí es nuestro principal problema, y que ya nos recordaba el ECRI en 2019, es la recontaminación del endoscopio una vez que ha sido desinfectado, ¿no? Ya sea por falta de higiene de manos o por manipularlos con guantes contaminados. Otro aspecto que no tenía tanto protagonismo y que lo ha adquirido ahora es el riesgo que tenemos de recontaminación en contacto con superficies que tocamos normalmente con guantes contaminados, que tocamos recurrentemente y que son muy críticos por ese motivo, ¿no? Como veis aquí en las imágenes, aquí debemos de insistir en aumentar la frecuencia de la descontaminación de todos estos puntos. Pero hay cosas que pueden mejorar y que pueden facilitar esto, como es la descontaminación, la optimización de nuestros espacios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de todo lo que está ocupando las superficies, que probablemente sería innecesario, ¿no? Es muy difícil poder garantizar hacer una limpieza de superficies cuando las tenemos absolutamente ocupadas por cosas que probablemente el 80% podríamos tener almacenadas en otro lugar. O como veis aquí en la imagen, las paredes llenas de papeles, de notas informativas, pero que van a impedir que podamos hacer una correcta descontaminación. Nos recuerdan la importancia y el riesgo de recontaminación si no hacemos una descontaminación diaria de dispositivos como son las botellas de agua, que no solo es suficiente con utilizar agua estéril, sino que además las recomendaciones nos recomiendan que diariamente, cada 24 horas, una vez al día, las podamos esterilizar. El riesgo de no realizar un secado correcto, nos recomiendan la utilización de pistolas de aire a presión, de aire medicinal, que nos permitan garantizar un secado tanto interno como externo, y que dicen que para poder asegurarlo esto se tiene que acercar a los 10 minutos de proceso, ¿no? Si intentamos secarlo en 1 minuto o en 2, probablemente nos queden restos de condensación en el interior del endoscopio. Recordar que no podemos volver a reconectar las válvulas ni los tapones, y que ya no se recomienda el uso, no hay evidencia del beneficio de la instilación de alcohol en el interior de los endoscopios para preservar su descontaminación o para mejorar su secado. Recordar la recomendación, en la medida de lo posible, de almacenar los endoscopios en armarios cerrados de forma vertical, y quien tenga posibilidades en un armario ventilado con filtrado, pero sí evitar en la medida de lo posible el almacenamiento en los maletines, que es una fuente de contaminación directa, o el almacenamiento horizontal o el almacenamiento en el exterior. Podríamos seguir hablando de riesgos, podríamos seguir hablando de
más recomendaciones nos hemos centrado en las más críticas en las que ha puesto el foco las últimas guías en la última actualización de 2018. Y ahora, bueno, teníamos previsto poder abrir, y sería lo más interesante de toda la charla, abriros paso para preguntas, para comentarios, para poder intercambiar impresiones, pero debido a los problemas técnicos que hemos tenido, eso parece ser que no va a ser posible. Intentaremos repetir otra edición o buscar una fórmula para que así sea. Por mi parte, a posteriori, a través de Pentas Medical o directamente conmigo, estaría encantado de poder escucharos y de poder compartir. Voy a intentar compartir con vosotros un vídeo que espero que no tenga problemas técnicos, y si en ese transcurso puedo recibir por otra vía unas preguntas, pues intento contestaros, ¿vale? Aunque sea unidireccional. Espero que podáis ver el vídeo.
Bueno, he interrumpido el vídeo porque me están diciendo los compañeros que no se puede ver, lo cual, o no verlo o verlo parcialmente es una verdadera pena porque bueno, merece la pena poder verlo con tranquilidad y poder verlo con detalle. De todas maneras, me comentan que se va a intentar subir a YouTube con acceso privado para que todos podáis tener acceso y lo podáis ver con tranquilidad. Yo creo que es más eficaz que aprovechemos y sí que he recibido varias preguntas y esto me parece lo más constructivo, ¿no?, de todo. Así que vamos a aprovechar el tiempo para esto. Voy a tratar de ser rápido para que vos tengáis que entretener más. Espero que me estéis escuchando, ¿no? A ver si alguien me puede confirmar si me estáis escuchando. Voy a intentar que se me vea. Vamos a ver. ¿Ahora se me ve? Vale. Bueno, ya me pillasteis con las gafas, porque me tocó leer y no me quedó más remedio. Bueno, la primera pregunta, ¿es necesario tomar alguna medida especial antes de reabrir el área de reprocesado tras un cierre prolongado? Bueno, esta es una situación que hasta ahora no era nada común, pues como para cerrar nuestras salas de reprocesamiento, ¿no? Con las listas de espera que tenemos y están siempre que echan humo, y sin embargo, eso nos ha pasado en esta primavera pasada, y total o parcialmente, más bien parcialmente, nos va a volver a pasar. Bueno, como medidas especiales, antes sí que debemos de tomar algún tipo de medidas antes del cierre y medidas especiales también en la reapertura. Por un lado, debemos de prestar especial atención a cuando vamos a parar un equipo de reprocesamiento, una lavadora de endoscopios. No es recomendable darle al botón de apagar y olvidarnos hasta que la podamos volver a encender dentro de 15 días o dentro de un mes. Esa lavadora que se ha utilizado con endoscopios es posible que tenga restos orgánicos y que permanezca y que puedan crecer en un ambiente cerrado y con relativa humedad. Probablemente va a haber crecimiento de microorganismos, con lo cual, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante, lo primero que debemos de realizar es una desinfección, una descontaminación de la lavadora antes de que la dejemos sin uso. Normalmente las lavadoras vienen dotadas de un ciclo específico de desinfección que utilizamos diariamente o cada X horas. Normalmente lo que sucede es que se sube la temperatura en el interior de la cámara a 90 grados y se consigue una desinfección térmica con temperatura. Hay otras lavadoras pueden estar utilizando productos químicos, ¿no?, de desinfectantes diferentes a los que se utiliza para reprocesar los endoscopios, para que no haya tal. Otra recomendación es que las sustancias químicas, los detergentes, los desinfectantes que tengamos conectados a la lavadora deben de eliminarse y deben de desconectarse y debemos de desecharlos. No es recomendable dejar los productos químicos ahí esperando 15 días o un mes hasta que los podamos utilizar. Otra recomendación, ya enfocada a la reapertura, es que volvamos a realizar un ciclo de descontaminación otra vez un ciclo de desinfección antes de empezar a utilizar la lavadora, que vigilemos que todas las tubuladuras no tengan reservorios, no tengan restos o cristalizaciones. Incluso sería recomendable que el servicio de mantenimiento o el servicio de microbiología hiciese una revisión una toma de muestras de ese agua, porque allí donde hay agua y donde hay estancamiento, el agua, recordemos que es el origen de la vida y en el agua puede crecer absolutamente de todo. Y probablemente ha crecido microorganismos en aquellas zonas, en tuberías, donde durante semanas ha habido agua estancada. También os dais cuenta que el agua que llega a las lavadoras normalmente pasa por una serie de filtros y prefiltros
que la recomendación, siguiendo siempre las instrucciones de los fabricantes, es que los revisemos y en la medida de lo posible los cambiemos antes de colocar otra vez los químicos, revisar como siempre que esos químicos estén en buen estado y que sean nuevos y que no estén caducados. Eso aparte de las recomendaciones antes de la reapertura del área, de hacer una limpieza y desinfección de todas las superficies, tanto de paredes, techos, suelos, desinfección general que debe repetirse inmediatamente el día anterior a iniciar la actividad y que debe ponerse especial atención en los puntos críticos que hablábamos antes, ¿no? En el mando de los teclados de las lavadoras, en todas aquellas superficies de mayor contacto. Espero haber contestado a esta primera pregunta. La siguiente es, ante un broncoscopio desechable que debe reutilizarse con un mismo paciente, ¿cuál sería el procedimiento de limpieza, ya que no es posible meterlo en la máquina de lavado? Bueno, entiendo que esto sería una situación excepcional. Bueno, lógicamente, todos tenemos absolutamente claro que no se puede volver a utilizar un endoscopio de un solo uso por la imposibilidad de poder descontaminarlo, porque no está diseñado ni morfológicamente ni el material del que está hecho está diseñado para poder eliminar los restos de suciedad o que actúen con eficacia un proceso de desinfección, incluso un proceso de esterilización. Aquí la salvedad que se propone es que, bueno, es para el mismo paciente, total, son sus propios microorganismos. En este caso tampoco estaría recomendada. ¿Por qué? Porque entre el lapso de tiempo en el que se ha utilizado un broncoscopio y pueden pasar días o pueden pasar horas o puede pasar una hora desde que se ha utilizado este broncoscopio hasta que se vuelve a utilizar, al no poder eliminar correctamente, no poder llegar a todas las luces, no poder descontaminarlo, van a quedar restos orgánicos necesariamente y en ese lapso de tiempo van a crecer microorganismos, con lo cual vamos a someter a un riesgo de recontaminación al paciente, con lo cual la recomendación no es recomendar ningún método de descontaminación ante un broncoscopio desechable, sino que es que deberíamos utilizar uno nuevo por seguridad del propio paciente. Otra pregunta, cuando se refiere al aspirado del endoscopio en el primer minuto, nosotros lo aspiramos con suero. ¿Es recomendable hacerlo con otro líquido? Es muy buena pregunta, ¿no? Efectivamente, es muy importante, no lo mencioné porque deberíamos de pararnos en cada punto, cualquier punto de los que hemos revisado es ampliable y discutible, pero es muy importante que ese aspirado lo hagamos con una dilución de detergente enzimático, del mismo detergente que utilizamos para el lavado del endoscopio. ¿Por qué? Porque el suero va a tener capacidad de arrastre, pero una capacidad muy limitada. Para poder conseguir que la suciedad se vaya arrastrada con el líquido, necesitamos utilizar detergentes que faciliten, lo que hace el detergente es una herramienta de ayuda al agua, ¿no? Que facilita la solubilidad de los restos orgánicos en el agua y que facilita que realmente los pueda arrastrar. Esa es la función del detergente. El agua por sí sola tendría una función de arrastre bastante limitada. Necesita el uso de detergentes, por eso utilizamos los detergentes en las limpiezas. Y en este caso, en el que va a haber presencia de restos orgánicos y de sangre y de pus y de todo, el tipo de detergente más eficaz es aquel que ataca a este tipo de enzimas, a las proteasas, a las lipasas que están presentes en este tipo de restos orgánicos. Y es lo que, con lo cual, me voy a lo concreto. Debemos de aspirar, debemos de preparar una solución de agua con detergente, a poder ser detergente enzimático, y debemos de realizar una aspiración continua
de dos maneras, o por volumen o por tiempo. Es decir, aspirar las recomendaciones entre 250, un vaso de 250 centímetros cúbicos o 300 centímetros cúbicos, aspirarlo completamente o mantener una aspiración durante unos 20-30 segundos continuos. Solo así podemos garantizar que hemos eliminado gran parte de los restos orgánicos. Esta acción es fundamental para evitar la formación de biofilms y que la limpieza posterior que vamos a hacer tenga éxito. Otra pregunta es si podría contestar a por qué no se debe utilizar el alcohol ya que el alcohol funciona como secante. Vale. Y además es que esto yo entiendo que lleva a confusión porque precisamente es como todo. Hace unos años las mismas guías que nos recomendaban incluso el uso de alcohol para favorecer el secado, incluso para proteger el estado de desinfección del endoscopio, nos recomendaban la instilación de alcohol. Pero lo real es que la evidencia, que es a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? A lo que es resultado de estudios donde esto se ha medido ampliamente, nos dice que el alcohol de ningún modo preserva de ninguna manera o mejora la desinfección del endoscopio y que en todo caso, si quedase algún resto orgánico que no hayamos podido eliminar, lo que va a actuar es como fijador de estos restos, ¿no? Con lo cual podría ir en contra del objetivo perseguido. La recomendación es clara. Hay que intentar secar con aire medicinal. El gold estándar es la recomendación y ya si podemos preservar ese secado y completar ese secado en un armario ventilado, pues ya sería la bomba, ¿no? Pero no siempre lo podemos hacer, con lo cual tenemos que emplear el tiempo en el secado porque si no logramos secar bien el endoscopio, toda la desinfección que hayamos hecho previamente va a fracasar. Ahí va a haber recontaminación y va a haber crecimiento con muy probable seguridad. Creo que no tengo ninguna pregunta más. Antes de despedirme, antes de darle paso a Pablo para que pueda despedir el webinar, solo recordaros y pediros y recordarme a mí mismo, que a veces uno desfallece, ¿no? Que esto es una carrera de fondo, que aunque sea una carrera de fondo tiene meta, yo creo que cada vez la vemos más cercana y que necesitamos que todos dosifiquemos nuestras fuerzas, renovemos nuestras ganas, porque en nuestras manos, en las manos de cada uno de nosotros, está una parte muy importante que puede hacer frenar esta cadena. Así que no decaigáis. Muchísimas gracias por haber compartido este momento. Una verdadera lástima no haber podido escucharos. Espero que tengamos otra ocasión. Y nada, lo dicho, espero que nos podamos ver, pero que nos podamos ver en directo, ¿no? Y a poder ser en Asturias para que vayamos a una espicha a tomar sidras y comer chorizos y huevos y empanadas. Estás tú también invitado, Pablo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a nuestro webinar. Antes de nada, perdonad todos los problemas técnicos que hemos tenido, lo sentimos muchísimo. Y bueno, para que compensar todo esto, aunque siempre lo hacemos, vamos a intentar subir el vídeo lo antes posible y enviarlo por mails a todos los que habéis estado y también a los que no han estado, para que podáis disfrutar de ello. También lo colgaremos en nuestras redes sociales y en la web. Y de nuevo, pediros disculpas, que es lo único que nos puede salir en este momento. Así que, bueno, muchísimas gracias, buen día y espero que os haya gustado el webinar de hoy.